Hola nuevamente, ¿cómo están mis chicos y chicas del segundo año de bachillerato de modalidades flexibles? Espero que hasta el momento, a pesar de todas las dificultades, Dios haya proveído y haya cubierto todas las necesidades básicas. Llegó el momento de que conozcamos los contenidos de la lección número 1, que se llama Vanguardia Latinoamericana, del módulo número 3, de la asignatura de Lenguaje y Literatura. Así de que bienvenidos y bienvenidas y veamos. La lección número 1, como les decía hace un momento, se llama Vanguardia Latinoamericana. Pero para poder explicar en qué consiste la vanguardia latinoamericana, veamos qué tenemos en nuestra diapositiva. Díganme qué ven. Exacto, ves dos imágenes. Y si yo te pregunto cuáles son exactamente, me vas a preguntar la primera y la segunda. Correcto. Pero dime, ¿qué ves en la primera imagen? Precisamente, esta es una representación artística del arte plástico de la vanguardia. A esto, en términos técnicos, podríamos llamarle que es un collage o un collaje, en la cual hay una serie de elementos que constituyen un todo. Pero te hago una pregunta, ¿te gusta esta manifestación artística? Quizás sí, quizás no. Me atrevería a decir de que nuestra vista no está acostumbrada a ver este tipo de arte. Precisamente una de las finalidades de los artistas de la vanguardia fue romper con el orden, romper con las normas establecidas en su momento. En cierto modo, este cuadro o este collage puede parecer algo grotesco, fuera de lo común. Podemos ver en él varias imágenes. Me parece ver en primer plano una oreja, como diseñando un rostro humano. En segundo plano, un corazón con un ojo enorme y una sonrisa no muy agradable. Más en el fondo, una cabeza humana y en todo su contorno tiene como raíces, la cual está sobre una serie de franjas de diversos colores, celeste, azul y negro. De igual manera, en la literatura, estos chicos, escritores de la vanguardia, procuraron romper con todas las normas establecidas, tratando de innovar en su manera de pensar el quehacer literario. En la segunda imagen, ¿qué es lo que vemos? Correcto, un mapa. Un mapa que nos está representando lo que es América Latina. Dijimos hace unos varios días en un video anterior que América Latina lo constituyen todos aquellos países que su lengua o su idioma proviene del latín. Y eso, hacemos una representación gráfica desde México hasta la Patagonia. La Patagonia que la constituyen parte geográfica de Chile y parte geográfica de Argentina. Así es de que bienvenidos a este arte innovador que tuvo buenos frutos en América Latina. Ok, pasemos. Ahora estamos viendo una muestra literaria
de un poema precisamente vanguardista. A simple vista se ve una sola estrofa. A simple vista podríamos decir de que está constituida por 2, 4, 6, 8, 10 versos. Podríamos decir que el verso 1 con el 2 tienen rima, riman también con el 3, y paremos de contar. Esa es una rima asonante. Algunos otros riman de manera asonante. Recordemos que hay dos tipos de rima, una consonante y una rima asonante. La rima consonante es cuando todas las letras a partir de la última vocal acentuada son iguales. Y en la rima asonante solamente son iguales las vocales. Por ejemplo, podríamos ver golondrina en el primer verso. En el verso 7 podríamos ver golonrisa. Está ina, isa. La consonante varía, en ese caso podríamos llamarle una rima asonante. Este es un poema vanguardista. Tal vez igual parezca un poco no muy agradable a la vista, pero recordemos que estos chicos venían en su manera de pensar a innovar y por sobre todo a romper las normas establecidas. Podríamos ver también, si lo leemos, ya viene la golondrina, ya viene la golonfina, ya viene la goloncima, ya viene la golonclima, ya viene la golonrima, ya viene la golonrisa, la golonniña, la golonjira, la golombrisa. ¿Cuál es el mensaje que nos deja? Hay que quizá conocer mucho del escritor y de acuerdo al marco referencial de cada uno de los lectores puede armar su propio significado. Ok, se nos hace una pregunta sobre, veamos, ¿cuáles son las características de forma y contenido de los poemas vanguardistas? Precisamente esta que se presenta aquí es una de las características. No respetan la medida, es decir, el número de versos, el número de sílabas dentro de un verso. Si vemos, quizá los primeros versos tienen la misma cantidad de sílabas, pero las últimas 3 no. La rima, hay rima consonante y rima sonante, no hay estrofas y podría dar un significado diverso. Como decíamos, el lector a través de su marco de referencia y tomando en cuenta el contenido de la poesía, puede construir o inferir su propio significado. Encontramos que esta poesía es del escritor Vicente Huidobro, uno de los iniciadores de la vanguardia en América Latina, creador del movimiento, que valga la redundancia, se llama creacionismo, donde precisamente uno de sus principios es crear, crear y crear. Ok, veamos también de que este tipo de poesías o este tipo de arte literario tiene varias características. Es evasivo, huidizo, reticente, esquivo, ambiguo, impreciso. Es experimental, es práctico, empírico, efectivo, positivo, teórico. Oiga bien esta idea que el contenido del módulo nos presenta, que lo bello para ellos es lo feo y lo repulsivo.
Pasando a esta nueva lámina, nos damos cuenta de que vanguardia deriva del término francés avant-garde, que significa delante de. Es un término, vanguardia, apropiado por los militares, que se refiere al grupo de soldados que va adelante. Los que van a la vanguardia son los que van adelante en el combate o en cualquier tipo de trabajo que tengan. Lo contrario a vanguardia, en este caso, sería la retaguardia, los que van de últimos. También, en términos artísticos, significa cambiar, romper con el contenido tradicional. Hemos tratado de representar un plato, parece un comal, que está fracturado, porque ellos vienen, para tratar de representar de que ellos vienen a romper con el orden establecido, el orden tradicional. Podríamos decir que en términos simples, que el movimiento artístico literario de vanguardia tiene como principal característica lo que decíamos anteriormente, romper con todas las normas y el orden establecido. En este momento es necesario hacer una aclaración. Durante nuestra presentación hemos venido hablando de vanguardia latinoamericana, pero esta lámina nos dice vanguardias principales y nos habla de varias vanguardias: ultraísmo, dadaísmo, futurismo, cubismo, Bauhaus, dadaísmo. Y en la parte inferior nos habla de surrealismo y creacionismo. ¿Qué pasará entonces aquí? Pues vale aclarar de que este movimiento artístico de vanguardia se dio a nivel mundial en diferentes manifestaciones del arte, en la pintura, en la escultura, en la literatura, entre otros. Pero el florecimiento de la vanguardia en América Latina se dio específicamente en literatura, a través de dos movimientos artísticos literarios, los cuales son el surrealismo y el creacionismo. Precisamente los iniciadores de esos movimientos de vanguardia, tanto el surrealismo como el creacionismo, están asignados a escritores latinoamericanos. Es decir, de que estos dos movimientos nacieron en América Latina. Los otros se manifestaron en otras partes, en diferentes partes del mundo. Veamos qué es también la vanguardia. Dice que es un arte europeo del siglo XX. Y esto se generó a través de la formación de una contracultura integrada en su mayoría por hippies. Pero ¿han oído ustedes hablar de los hippies? Fueron una contracultura. Fueron chicos, jóvenes en su época, ya por los años 60, que trataron de romper con todas las normas sociales establecidas. Podemos ver en nuestra gráfica, precisamente por aquí, un vehículo de diversos colores, que no era lo normal en su momento. Parece un collage de tanta pintura que tiene, tanto cuadro. Podemos ver chicos que rompen con las normas sociales, su cabello, su manera de vestir. Al parecer, es un símbolo que utilizaron de amor y paz. Y aquí hay diferentes manifestaciones de estos chicos que se concentraban en lugares para vivir y convivir y hacer
todo lo que se les antojara a fin de romper las normas sociales. También algunos documentos, al hablar de los hippies, hablan sobre el consumo de estupefacientes, consumo de drogas en su momento. Dijimos que estos chicos hippies, denominados hippies, trataban de romper con todas las normas sociales y para manifestarse contra el orden mundial, el orden social. Por otro lado, también se nos dice que este arte era un arte de crisis, porque respondía a todos los conflictos y guerras del siglo XX. ¿Y cuáles son esos conflictos y guerras? Pues conflictos que mucho daño le han hecho a la humanidad, tanto como la Primera Guerra Mundial, que se dio desde 1914 a 1918, la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, y así otras situaciones como la Revolución Soviética de 1917, el fascismo y el nazismo, y la Gran Depresión, también conocida como la crisis del 29. Fueron momentos de pobreza que vivió Europa en esos años. Por otro lado, tenemos el privilegio en América Latina de tener iniciadores de movimientos artísticos, literarios de vanguardia. Por un lado tenemos al chileno Vicente Huidobro, que fue creador del creacionismo. Y creacionismo se deriva de la palabra creación. Decíamos hace un momento que una de las finalidades de ello era crear, crear y crear. Era una obra de ingenio, una obra de generar desde lo más simple una composición literaria. Por otro lado, también tenemos al iniciador del ultraísmo, que se llama Jorge Luis Borges, que es un argentino. Y ultraísmo se deriva de la palabra ultra. Y ultra quiere decir más allá de la realidad. Entonces, este tipo de arte era también un arte subjetivo, se iba un poco más allá de la realidad. Tenemos también asimismo otros representantes de la vanguardia en América Latina, como el peruano César Vallejo, José Lezama Lima, cubano, y tenemos también a Pablo Neruda, que este era su nombre artístico, era su seudónimo, porque su verdadero nombre era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes. Era un escritor chileno. Para continuar, vamos a ver algunas otras características de este movimiento que emerge en contraposición al modernismo, que responde a un espíritu de renovación de una identidad originaria y original. No eran copia de nada, estaban innovando, tratando de ir adelante. Emplearon técnicas narrativas europeas para romper con la estructura lineal y lógica de la narración. Ya no una historia comenzarla en su inicio, en su medio y en su final. Por ejemplo, algo lineal es de que comencemos a escribir la historia de una persona y empecemos desde el momento que nace, fue niño, adolescente, adulto, adulto mayor y fallece. Ellos vienen a romper con esta linealidad de los relatos. Otra es toma de características propias y da lugar a las primeras escuelas creacionistas y el ultraísmo, y también las temáticas abordadas eran de carácter
existencialista, prohibido, antagónicos y fatalistas. Pasemos ahora a ver algunas técnicas de vanguardia. Se nos presenta el monólogo interior. Yo creo que a la mayoría de personas se nos hace fácil definir qué es un monólogo interior. Es cuando hablamos con sí mismo. Y en la literatura es la capacidad que tiene el escritor de leer el pensamiento de los personajes, de entrar a su interior, de poder describir lo que ellos piensan, lo que ellos sueñan, su manera de comportarse a través de sus creencias, etc. Tener la capacidad de poder introducirse a su inconsciente y poder ferir en lo que él piensa, en lo que él siente. Otra de las técnicas es el trasloque. Y esto precisamente se refiere a los saltos que se dan en el tiempo. Esto puede apreciarse de manera más fácil en el cine, en la televisión, en las películas, ya que en ellas perfectamente podemos ver los viajes que los personajes hacen al pasado, que hacen al futuro, que vuelven al presente y están en ese juego, en la historia de ir y venir en el tiempo. De la misma manera, en la literatura, el autor mueve la historia en el tiempo. Va al pasado, a veces a través del pensamiento de los personajes, puede soñar en el futuro, jugar con esos movimientos, con esos juegos de tiempo en el desarrollo de la historia. A esos movimientos de los personajes en el tiempo se le llama trasloque. Veamos, tenemos también el contrapunto. Si hacemos un juego de palabras con esta palabra, diríamos punto contra. Y en la gráfica podemos ver algunos libros que podríamos considerarlos como historias separadas, pero el contrapunto son argumentos diferentes y simultáneos en una misma obra. Es decir, que consiste en narrar diferentes historias de manera simultánea, las cuales se mezclan en el tiempo, a veces en el espacio, pueden a veces tratar sobre el mismo tema desde diferentes puntos de vista o igual ser historias diferentes. Narración múltiple. Esta es otra de las características. Ahí podemos ver en nuestra gráfica que tenemos diferentes tipos de narradores. Narrador omnisciente, narrador testigo, narrador protagonista. Y son las maneras de narrar los diferentes puntos de vista. Un narrador protagonista es el que narra en primera persona, el que ha vivido las cosas. Un narrador testigo generalmente narra en tercera persona porque él vio lo que pasó. Y un narrador omnisciente es el que conoce toda la historia, todo lo que hacen los personajes al interior de cada uno de ellos. Y si nos preguntamos qué es un narrador, es la voz ficticia creada el autor para contar la historia. Él genera y ve desde qué ángulo va a contar la historia. Dentro de los narradores, el de la tercera persona es el más utilizado, es decir, el narrador testigo. Y tenemos otra que se llama collage o collaje.
Es una de tantas técnicas que surgieron durante la vanguardia latinoamericana. Pero veamos, al inicio hablamos sobre ella y precisamente trata en yuxtaponer diferentes elementos o situaciones sobre una base. Así como se puede observar en nuestra presentación, en un lienzo hay diferentes imágenes pegadas en un orden establecido según el autor. De igual manera en la literatura se da collage cuando hay varios temas, cuando hay textos diferentes escritos uno tras otro, se mezclan diferentes tipos de textos, por ejemplo una noticia, una receta, etc. Y se vuelve una técnica más de juego, lúdica, para todo tipo de personas. Aún hay escritores de vanguardia que con esta técnica del collage literario tomaban fragmentos literarios de una obra, de otra, de una poesía, y iban armando su propia poesía a partir de algo ya creado. Y por último tenemos el caligrama. Parece una mariposa, ¿no? Parece un dibujo y hay letras en medio. Precisamente es la presentación gráfica de un poema que simboliza el contenido o temática del poema. Así es de que estas son las características, chicos. Estas son las técnicas de la vanguardia latinoamericana. Espero que les sirva mucho. Por favor, repasen su material de estudio, su módulo, que ya se les compartió por Google Classroom, para que sigamos aprendiendo. Dentro de las tareas está siempre el resumen que hacemos, la síntesis que hacemos de los contenidos en el cuaderno, y también tenemos algunas actividades que se las voy a detallar a continuación. Así es de que, feliz día, pásenla bien, saludos.